Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es tomar un atajo, Ujú. digamos, una vía directa, una vía rápida hacia el conocimiento financiero y el desarrollo personal. Eso es. Porque vamos a sumergirnos en los conceptos más reveladores de un texto que, francamente, ha roto muchos esquemas. Totalmente. Hablamos de El camino hacia la libertad financiera, del autor Bodo Schäfer. Y, a ver, hay que dejar claro desde el principio que no estamos ante un material cualquiera. Para nada. Hablamos de un texto que ha superado los 2,5 millones de ejemplares vendidos. Y no solo eso, sino que ha generado miles y miles de cartas de éxito. Una barbaridad. Lo verdaderamente interesante es que no es el típico manual árido de contabilidad. O de números fríos. Exacto, no va de eso. Es una exploración muy profunda de la psicología humana frente al dinero. Así que, con todas estas ideas sobre la mesa, vamos a desgranar esto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es un placer estar aquí para analizar este material. Y lo fascinante aquí es que este texto nos demuestra desde la primerísima página que la verdadera riqueza no comienza en una hoja de cálculo, Ya. ni en una cartera de inversiones, ni siquiera en una cuenta bancaria. Comienza única y exclusivamente en nuestra mente. Es que es de cajón, pero se nos olvida. Se nos olvida constantemente. Las barreras más grandes, las más inexpugnables que enfrentamos para alcanzar esa libertad, pues no son los impuestos o el mercado externo. Claro, siempre le echamos la culpa a lo de fuera. Exacto, pero no, son barreras internas. Barreras que están profundamente arraigadas en nuestras creencias subconscientes. Y para entender cómo se forman esas barreras, el texto nos lleva al origen mismo de las creencias. Y tengo que decir que me llamó muchísimo la atención la historia personal del propio autor. Es brutal. Es un ejemplo perfecto de ese conflicto interno del que hablas. Por un lado, tenía a su padre, un abogado que, según relata en el texto, incluso estando postrado en la cama del hospital, seguía dando asesoramiento gratuito a personas sin recursos. Una dedicación absoluta. Absoluta. Pero claro, termina muriendo de forma prematura por exceso de trabajo. Y luego, por otro lado, su madre era una mujer tremendamente religiosa, Con unas convicciones muy firmes. muy firmes. Creía a pies juntillas en esa guía bíblica de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Claro, imagínate el panorama. Viendo esto, la pregunta es obligada. ¿Cómo impacta un entorno así en la mente de alguien que quiere prosperar? Pues impacta generando un cortocircuito monumental. O sea, un conflicto de valores absoluto. ¿Lógico? Pensemos en ello un momento. Por una parte, él quería tener dinero para no sufrir las penurias que veían los clientes de su padre, y obviamente para no acabar trabajando hasta la muerte como él. Nadie quiere ese final. Exacto. Pero, simultáneamente, su cerebro había asimilado el mensaje materno de que la riqueza corrompe, que ser rico equivale, digamos, a ser una mala persona. Y claro, ahí chocan las dos cosas. Chocan frontalmente. Cuando alguien tiene un conflicto de valores de esta magnitud, se produce un autosabotaje constante. ¿Un autosabotaje? Sí, si a nivel subconsciente asociamos la prosperidad con algo negativo o inmoral, nuestra mente hará todo lo posible, de forma casi invisible, para alejarnos del dinero. Es como conducir pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Tal cual. El motor se quema. Y para soltar ese freno, el texto introduce un concepto que me parece vital: la responsabilidad. Ujú. Pero, a ver, me da la impresión de que no lo enfoca desde el punto de vista de la culpa, ¿verdad? Utiliza una analogía muy visual, la analogía de la naranja. Esa es una de mis partes favoritas. La responsabilidad se define aquí de una manera muy literal, como la habilidad de responder ante las circunstancias. Habilidad de responder. Responsabilidad. ¿Tiene sentido? La analogía de la naranja es brillante precisamente por su simplicidad. Imaginemos que tenemos una naranja en la mano. Vale. Si alguien la aprieta con muchísima fuerza, o si la pisotea contra el suelo, o si la lanza violentamente contra una pared. Pobre naranja. Sí, pobre naranja. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sale de ella? Siempre, indefectiblemente, sale zumo de naranja. Claro, no va a salir zumo de manzana por mucho que la golpees. Ese es el punto exacto. La naranja no es responsable de lo que le hacen desde el exterior. No tiene la culpa de que la aplasten. No, no controla si la aprietan o la pisan, pero sí es 100% responsable de lo que lleva adentro. Nosotros, como seres humanos, funcionamos exactamente igual.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. O sea que el zumo es nuestra reacción. Eso es. No siempre podemos controlar las crisis económicas, los problemas familiares, los despidos, pero somos totalmente responsables de nuestra reacción. Respondemos con lo que llevamos dentro. Qué buena perspectiva. Si ante la presión sale ira, salen excusas o victimismo, pues eso es lo que había en nuestro interior. Esa analogía te quita de un plumazo la excusa de culpar al entorno. De raíz. Y hay una historia en el texto que lleva esto al extremo absoluto. La historia de los dos hermanos gemelos. Uf, esa historia es impactante. Estela. Ambos crecieron exactamente en el mismo entorno, con un padre alcohólico y maltratador, un ambiente de violencia, de precariedad extrema en casa. Un infierno. Un infierno. Y con los años, uno de los hermanos acabó en la cárcel, cumpliendo condena por asesinato. Trágico, pero predecible hasta cierto punto. Claro. Pero el otro hermano gemelo, se convirtió en un abogado de gran éxito, un pilar de su comunidad, un hombre de familia ejemplar. El contraste es brutal. Y lo que me dejó de piedra es la respuesta que dieron cuando, por separado, les preguntaron a cada uno cómo habían llegado a su situación actual. Sí, ambos respondieron exactamente con la misma frase. La misma. Dijeron, dadas las circunstancias, ¿qué otra cosa iba a ser de mí? Es increíble. Las mismas circunstancias, la misma excusa aparente, pero dos realidades completamente opuestas. Y todo basado en cómo decidieron responder a esa presión. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un matiz psicológico crucial. Muchas personas confunden el optimismo ciego con la verdadera confianza en uno mismo. ¿Cómo es eso? ¿No es lo mismo? No para nada. El optimismo es ver el lado bueno de las cosas. Y oye, está muy bien. Claro. Pero la confianza real, esa que nos permite mantenernos en pie cuando las cosas van terriblemente mal, esa se basa en pruebas empíricas. En hechos. Exacto. Se construye sabiendo que hemos superado obstáculos en el pasado. Y el autor sostiene algo muy provocador aquí. A ver. Dice que nuestras finanzas son la prueba definitiva de esa confianza. Buf, eso escuece. Escuece porque es un reflejo frío, matemático e innegable de si realmente confiamos en nuestras capacidades para generar valor y gestionar nuestra vida. Es que los números no mienten. Y hablando de generar valor a lo largo de la vida, el material señala una trampa temporal en la que creo que casi todo el mundo cae. La ilusión del tiempo. Eso es. Solemos sobreestimar de forma exagerada lo que podemos lograr en un solo año. Y claro, al ver que no nos hacemos ricos en 12 meses, pues nos frustramos. Tiramos la toalla. Pero, por el contrario, subestimamos abismalmente lo que somos capaces de construir en 10 años. Es un sesgo cognitivo muy común. Y el autor plantea que un verdadero milagro financiero, entre comillas, como ganar 1 millón en 7 años, no se consigue con un par de trucos rápidos. Y ahí es donde desglosa 5 niveles para lograr un cambio profundo. Así es. ¿Podemos repasar esos niveles? Porque me pareció que van escalando desde lo más superficial hasta el núcleo de lo que somos. Por supuesto. El primer nivel es el más básico de todos, la acción. O sea, moverse. Exacto. Es decir, simplemente trabajar más, hacer más horas extra, correr más rápido, esforzarse más. Pero claro, esto tiene un límite físico evidente. El día solo tiene 24 horas. Por mucho que quieras, no puedes trabajar 25. Efectivamente. Por eso, cuando la acción no es suficiente, pasamos al segundo nivel, las técnicas. Que sería trabajar de forma inteligente, supongo. Eso es. Aprender a usar un nuevo software, delegar tareas, mejorar la eficiencia en general. Exacto. Mejorar el cómo hacemos las cosas. Pero a menudo, trabajar de forma más inteligente tampoco rompe ese techo de cristal. Sigue habiendo un tope. Y ahí entramos en el tercer nivel, el desarrollo personal. Esto ya implica crecer como individuo para atraer a la gente adecuada, mejorar nuestras habilidades de comunicación, nuestro liderazgo, nuestra red de contactos. Ya estamos hablando de cambiar uno mismo, no solo la técnica. Sí, pero el salto verdaderamente cuántico ocurre en el cuarto nivel, la visión del mundo. Ah, las famosas gafas con las que miramos la realidad. Así es. Y para ilustrar esto, el material relata una anécdota fantástica. Trata sobre un hombre que viajaba en el vagón de un metro o un tren. Sí, la recuerdo. Sus hijos estaban completamente descontrolados, corriendo de un lado para otro, gritando, molestando a todos los pasajeros. Un caos. Un caos total. El padre, sin embargo, estaba sentado mirando por la ventana con la mirada perdida.
sin hacer el menor intento de detenerlos. Y la gente, claro, enfadadísima. Lógicamente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Finalmente, otro pasajero, indignado y molesto, se acerca y le exige que controle a sus hijos de una vez. Y es ahí cuando la percepción cambia de golpe, ¿verdad? Sí. El padre parece salir de un trance, mira al pasajero y se disculpa diciendo que la madre de los niños acaba de fallecer en el hospital hace apenas unas horas. Madre mía. Y le explica que ni él ni los niños saben cómo procesar ese dolor en ese momento. Qué duro. En ese preciso instante, las gafas del pasajero indignado cambian por completo. Claro, es que el ruido de los niños sigue siendo exactamente el mismo, en decibelios. La situación objetiva en el vagón no ha cambiado en absoluto. Nada. Pero la visión del mundo del pasajero se ha transformado. El ruido ya no le produce irritación, le produce compasión. Esa es la fuerza de cambiar nuestra visión del mundo. Modifica por completo nuestra respuesta ante los mismos estímulos externos. Es poderosísimo. Y finalmente tenemos el quinto nivel, el más profundo de todos para alcanzar ese cambio financiero. La identidad. La identidad. No se trata de qué hacemos o de cómo vemos el mundo. Se trata de quiénes creemos que somos. Ya. No actúa igual alguien que se ve a sí mismo como un, digamos, empleado endeudado que intenta ahorrar unos euros, que alguien que asume la identidad de un inversor en fase de construcción. Fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque cuando hablamos de identidad y de lograr ese éxito masivo, mucha gente desde fuera simplemente dice, es que han tenido suerte. La excusa de la suerte, siempre. Y el texto desmitifica la suerte por completo. La define, básicamente, como el momento exacto, en el que la preparación constante se encuentra de frente con la oportunidad. Y lo ilustra con un par de anécdotas de personajes históricos que lo dejan clarísimo. Sí. Una es de Frank Sinatra. Cuentan que tras una actuación magistral, alguien de la prensa le dijo que su éxito había sido un golpe de suerte que había ocurrido de la noche a la mañana. Lo típico. Y Sinatra respondió irónicamente. Dijo, sí, claro, un golpe de suerte para el que llevo 10 años preparándome sin descanso todas las noches. Es que esa es muy buena. Y la otra anécdota es del mundo del deporte, con el golfista Bernhard Langer. Otra historia genial. Durante un torneo importantísimo, su bola salió desviada y quedó atrapada en las ramas altas de un árbol. Una situación imposible. Imposible. En lugar de dar el hoyo por perdido, Langer trepó literalmente al árbol, analizó la situación desde ahí, golpeó la bola desde las alturas y logró meterla, ganando el torneo. ¡Increíble! Y cuando le hablaron de su increíble suerte, él contestó, sí, es curioso, cuanto más practico, más suerte tengo. ¡Qué maravilla! Pero claro, a ver, saber esto teóricamente es una cosa. ¿Cómo bajamos esto a la práctica? ¿Cómo reprogramamos nuestra mente para generar esa suerte y cambiar nuestra identidad? El texto proporciona herramientas de choque, muy directas y prácticas. Una de las más efectivas es el diario de éxitos. ¿En qué consiste exactamente? Consiste en obligarse a escribir cada día 3 o 4 cosas que hemos hecho bien, por muy pequeñas que sean. ¿Vale? Nuestro cerebro está evolutivamente diseñado para recordar el peligro y los fracasos para protegernos. El diario fuerza a la mente a reescribir ese patrón, enfocándose en las victorias, lo que cimienta esa confianza empírica de la que hablábamos antes. Cambiar el enfoque. Exacto. Pero hay un segundo ejercicio práctico que es aún más llamativo. Consiste en llevar siempre un billete de 500 euros o el equivalente a una cantidad muy grande de dinero en la cartera. Un momento, vamos a detenernos ahí. Deme. Llevar un billete tan grande en la cartera todos los días, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de no gastarlo y simplemente llevarlo encima? El objetivo es puramente psicológico. Es como una terapia de exposición para el subconsciente. A ver, explícame esto. Mucha gente se siente verdaderamente incómoda llevando grandes sumas de dinero encima. Sienten que lo van a perder, que se lo van a robar o que el dinero, como se suele decir, les queman las manos. Totalmente. Te entra la paranoia de que te van a atracar en cualquier esquina. Pues al llevar ese billete siempre consigo y al obligarse a no gastarlo bajo ninguna circunstancia, se entrena el cerebro para sentirse cómodo conviviendo físicamente con la riqueza. Qué curioso. Se rompe el miedo a la abundancia y se desarrolla una sensación interna de control y de solvencia. Es como un entrenamiento de pesas, pero para acostumbrar al sistema nervioso a la prosperidad. Esa es la metáfora perfecta. Y una vez que hemos preparado la mente así, el texto entra en por qué, a pesar de todo esto, mucha gente se queda a medio camino.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y parece que el problema radica en el tamaño de los objetivos. Ujú. El autor defiende que hay que fijarse metas gigantescas. Pone el ejemplo de Ted Turner creando la CNN. Pero, ¿por qué es un error tener objetivos pequeños y realistas? Siempre nos dicen que hay que ser realistas. Porque los problemas, los obstáculos, van a aparecer siempre. Es inevitable en la vida. Eso seguro. Si nuestro objetivo es pequeño, en el momento en que surge un problema de tamaño mediano, ese problema se interpone en nuestra línea de visión y tapa el objetivo por completo. O sea, el problema oculta la meta. Exacto. Dejamos de ver la meta y solo vemos el obstáculo, lo que lleva irremediablemente al abandono. Sin embargo, si nuestro objetivo es gigantesco, monumental, el problema siempre se verá pequeño en comparación. Es un tema de proporciones. Podrá molestarnos, por supuesto, pero nunca logrará ocultar nuestra visión de hacia dónde nos dirigimos. Esa perspectiva de escala es reveladora y va ligada a otro concepto clave que menciona el libro: enfocarse obsesivamente en nuestras fortalezas. Fundamental. A la mayoría nos han enseñado en la escuela que si somos buenos en matemáticas, pero malos en literatura, debemos dedicar todo nuestro esfuerzo a mejorar en literatura, a compensar. El gran error del sistema educativo tradicional. Sí, pero el libro cuenta la historia de la tenista Steffi Graf y su famosa derecha, que era un arma letal en la pista. Ese caso es el ejemplo perfecto de esto. Hubo una época en la que ella y sus entrenadores decidieron que debían concentrarse en mejorar su revés, que era, con diferencia, su punto débil. Y parecía lo lógico, ¿no? Parecía lo lógico. Pero, ¿qué ocurrió? Que al enfocar toda su energía mental y física en su debilidad, perdió la alegría por el juego. Su rendimiento cayó en picado. Normal, estaba sufriendo. Empezó a jugar a la defensiva. A jugar para no perder, en lugar de para ganar. ¿Qué diferencia de mentalidad? La lección que extrae el texto es que la verdadera riqueza y el éxito sobresaliente se construyen maximizando nuestras fortalezas. Las fortalezas. Las debilidades se asumen, se gestionan a un nivel básico y, en cuanto es posible, se contrata a expertos para que se ocupen de ellas. Jugar para ganar en lugar de jugar para no perder. Me encanta. Pero claro, a veces sabemos cuáles son nuestras fortalezas, tenemos grandes objetivos y aún así hay creencias paralizantes que nos frenan. Las famosas creencias limitantes. Exacto. ¿Cómo desarticulamos una creencia limitante? Porque no basta con mirarse al espejo y decir, venga, voy a pensar en positivo. No, eso no sirve de mucho. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo están estructuradas realmente las creencias en nuestro cerebro? A ver, El autor nos invita a imaginar nuestras creencias como si fuera una mesa. una mesa, vale. El tablero de la mesa representa la opinión en sí misma. Por ejemplo, la creencia de que el dinero corrompe el carácter de las personas. Una creencia muy extendida, por cierto. Mucho. Pero un tablero de madera no se sostiene flotando en el aire, ¿verdad? Necesita patas. Necesita patas firmes en las que apoyarse. Esas patas son nuestras experiencias pasadas, los comentarios que hemos escuchado repetidamente en casa o las historias negativas que vemos en las noticias y que, en nuestra mente, confirman esa opinión. Entonces, si queremos cambiar esa creencia que nos mantiene alejados de la riqueza, no sirve de nada intentar pintar el tablero de otro color. Hay que ir a por las patas. Exactamente. Hay que romper las patas de esa mesa. ¿Y cómo se rompen? Debemos someter a un escrutinio muy crítico esas experiencias o referencias, cuestionar si realmente son verdades absolutas. Y, simultáneamente, debemos buscar activamente nuevas pruebas empíricas, nuevas patas que nos sirvan para sostener un tablero nuevo y más empoderador. Cambiar la estructura completa. Eso es. Por ejemplo, construir la creencia de que el dinero es una lupa que permite hacer el bien a gran escala. Y el texto ofrece unas nuevas patas muy sólidas con ejemplos reales, de hecho. Menciona el caso del actor Karl-Heinz Boen, que utilizó toda su fama y fortuna para fundar organizaciones de ayuda masiva en África. Un ejemplo precioso. O el del gran inversor Sir John Templeton, que dedicó su inmenso patrimonio a financiar fundaciones benéficas. Esas historias demuestran que el dinero no corrompe, sino que amplifica lo que la persona ya es. Exacto. Es un amplificador. Ahora bien, pasando a un terreno mucho más pantanoso. Uy. El texto se pone muy serio cuando aborda el tema de las deudas, especialmente las deudas de consumo, para comprar caprichos.
Hay una historia sobre la antigua Babilonia que pone los pelos de punta. Sí, es una lección de historia que actúa como un jarro de agua fría, la verdad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Totalmente. En la antigua Babilonia, cuando una persona quería consumir por encima de sus posibilidades y no tenía dinero, podía pedir un préstamo ofreciéndose a sí misma, literalmente, como garantía o aval. ¡Qué locura! Si las cosas salían mal y no podían pagar, perdían su libertad. Terminaban convertidos en esclavos, obligados a construir bajo un sol abrasador los inmensos muros de Babilonia. Madre mía. Y los registros históricos sugieren que estas personas, sometidas a un agotamiento brutal, vivían una media de apenas 3 años antes de morir trabajando. Es una imagen brutal. 3 años. Y la metáfora es durísima porque hoy no construimos muros físicos, pero quien se endeuda con tarjetas de crédito al 20 y tantos % de interés para pagar unas vacaciones, pues está vendiendo su energía vital y su libertad futura. Tal cual. Es esclavitud moderna. Preferimos evitar el dolor temporal de renunciar a un capricho hoy, aunque eso signifique firmar nuestra propia esclavitud financiera mañana. Y aquí el libro propone algo que sinceramente a mí me parece contraintuitivo. Para salir de las deudas, establece la regla del 50 por 50. Y es una regla brillante, precisamente por su impacto psicológico. Pero a ver, yo me pongo en el lugar de alguien muy analítico de números y pienso, si tengo una deuda al 20% de interés, matemáticamente lo más inteligente es coger hasta el último céntimo que me sobra a fin de mes y enviarlo a pagar esa deuda lo más rápido posible. Matemáticamente sí. Entonces, ¿por qué el autor dice que hay que destinar solo el 50% a pagar la deuda y el otro 50% a ahorrarlo? Porque los seres humanos no somos hojas de cálculo. Somos seres profundamente emocionales. Ya, la mente otra vez. Si una persona destina todo su esfuerzo, su sudor y sus horas de trabajo extra únicamente a tapar el agujero de una deuda del pasado, su motivación se hunde. Es frustrante. Pensemos en ello. Después de meses de sacrificio extremo, de no salir, de ahorrar en todo, su gran recompensa es que su saldo bancario llega a cero. Claro. Estar a cero no motiva a nadie. Agota el espíritu. Sin embargo, al aplicar la regla de 50 por 50, mientras la deuda va bajando gradualmente, el individuo ve cómo mes a mes su cuenta de ahorro va subiendo. Ve la luz al final del túnel. Por primera vez en su vida ve que acumula capital. Eso genera de inmediato lo que el autor llama una conciencia de prosperidad. Sienten que están construyendo un futuro, no solo pagando por sus errores pasados. Entiendo perfectamente. El beneficio psicológico de ver crecer ese colchón supera con creces la penalización matemática de los intereses. Les da la fuerza mental para seguir adelante. Exacto. Y relacionado con ese colchón de seguridad, hay un consejo que también me voló la cabeza. El texto insiste en que incluso las personas que están ahogadas en deudas, recibiendo llamadas de acreedores, deben separar y esconder un fondo de emergencia intocable. ¿Es vital? Y habla de sumas importantes, sugiriendo unos 25.000 euros. A ver, ¿cómo se justifica guardar tanto dinero cuando debes dinero por todas partes? Se justifica entendiendo la raíz de la ansiedad financiera. El 80% de la angustia paralizante que sufre un deudor, esa que no le deja dormir ni pensar con claridad, no proviene de la gran hipoteca o del préstamo del coche a largo plazo. Ah, no. No. Ese miedo proviene del terror cotidiano a no tener liquidez para las emergencias del día a día. Que se rompa la nevera, que el coche necesite una reparación urgente para ir a trabajar o que haya un gasto médico imprevisto. El susto del mes, vamos. Exacto. Al construir y mantener esa reserva de emergencia, se elimina ese pánico primario. La persona obtiene una paz mental y una claridad que son esenciales para poder concentrar su energía en generar nuevos ingresos. Claro, sin esa paz mental estás siempre operando desde el miedo. Y el miedo, pues no toma buenas decisiones financieras. Jamás. Pero claro, aplicar todo esto. Ahorrar la mitad cuando debes dinero. No tocar el fondo de emergencia. Requiere una disciplina espartana. Absoluta. Y me hizo mucha gracia comprobar que el autor no predica desde una torre de marfil. Él mismo cuenta cómo cuando estuvo quebrado, se impuso una disciplina tan radical que vivía con solo 5 marcos al día para comida y gastos básicos. Esa anécdota es la definición gráfica de compromiso. Él conducía por aquel entonces un viejo Ford Fiesta, y resulta que la manija exterior de la puerta del conductor se rompió por completo. Un clásico. Arreglar esa simple pieza costaba 180 marcos. Pero como eso reventaba completamente su presupuesto diario de austeridad,
se negó en redondo a arreglarla. ¿Y qué hacía? Pues durante un largo periodo, cada vez que quería conducir su propio coche, Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. tenía que abrir la puerta del copiloto y trepar por encima de la palanca de cambios y los asientos hasta llegar al volante. Y contaba que, para disimular la vergüenza ante sus pocos clientes de la época, aparcaba siempre el coche pegando milimétricamente el lado del conductor contra un muro o unos arbustos, Sí. para que pareciera que entrar por el lado del copiloto era la única opción física posible. Hay que tener una determinación de hierro para someterse a esa incomodidad diaria solo por no romper una regla financiera. Es un nivel de disciplina absoluto, desde luego. Y ese valor de la disciplina queda cristalizado en una imagen muy potente que le enseñó su propio mentor. La del café, ¿no? Esa es. En una ocasión, este mentor o coach cogió una cafetera llena de café caliente y empezó a verter el líquido directamente sobre el suelo de la cocina. ¿Montando un Cristo en el suelo? Imagínate. Cuando el autor, escandalizado, le preguntó qué estaba haciendo, que no tenía una taza debajo, el mentor le dio la lección definitiva. El café representa todo nuestro potencial, nuestros talentos innatos, nuestras mejores intenciones y nuestras grandes ideas. Vale. ¿Y la taza? La taza, por su parte, es la disciplina. Sin esa estructura sólida y contenedora que es la disciplina, da igual lo excelente que sea el café. Todo ese talento se derrama inútilmente por el suelo y se pierde para siempre. Es una metáfora durísima, pero que se te graba a fuego en la mente. El talento derramado por falta de estructura. Es una imagen que no se olvida. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos visto hoy? Si agrupamos todas estas piezas, nos damos cuenta de que la libertad financiera no es un boleto ganador de lotería. Para nada. Es la consecuencia natural de alinear nuestros valores más profundos con nuestras acciones diarias. Es dejar de buscar culpables. Asumir que somos esa naranja y que nosotros decidimos qué sale cuando hay presión. Exactamente. Se trata de atreverse a cambiar nuestras gafas para ver las oportunidades donde otros ven problemas. De acostumbrar a nuestra mente a convivir con la abundancia llevando ese billete en la cartera. Y de aplicar una disciplina blindada como la regla del 50x50 para escapar del consumismo. Y para cerrar este profundo análisis, creo que es vital llevar todas estas reflexiones mucho más allá de las cuentas bancarias. Adelante. Si hemos aceptado que nuestra situación económica es, en última instancia, un espejo exacto e implacable de nuestras creencias subconscientes y de nuestra falta de disciplina diaria, esto plantea una reflexión inquietante para quienes nos escuchan. ¿Cuál sería? Que otras áreas fundamentales de nuestra vida, como nuestra salud física, la calidad de nuestras relaciones más íntimas o nuestra verdadera vocación profesional, estamos saboteando y hundiendo en deudas emocionales o físicas simplemente porque seguimos llevando puestas las gafas equivocadas y nos negamos en rotundo a cambiar nuestra identidad. Es una pregunta espectacular para llevársela puesta. Reflexionar sobre ella y, ojalá, empezar a cambiar esas gafas hoy mismo. Ha sido un recorrido intenso y fascinante por los mecanismos más profundos de nuestra mente frente a la prosperidad. Esperamos que todo este conocimiento sirva para cuestionar esas creencias limitantes. A quienes nos acompañan, muchísimas gracias por su tiempo y por sumergirse con nosotros en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima exploración. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es experiencia.
puertas para